Empecemos por lo primero. ¿Es vinculante? ¿Ustedes han podido analizar a partir de estos casos en concreto por los cuales ha fallado la Corte Suprema que se va a vulnerar los derechos de todos los trabajadores? Mire, en principio este es un fallo aberrante porque incluso está en contra de criterios anteriores que dejaron claramente establecido la imposibilidad de reducir el salario de los trabajadores, como es el caso, por ejemplo, de aquella resolución 1781 de 2005 de la propia Corte Superior por Casación en Lima. Pero en esta oportunidad es todo lo contrario. Entonces, se trae por debajo, se pisotea incluso principios recogidos en la Constitución de 1993 en el sentido de que los derechos son irrenunciables, ¿no es cierto? De tal manera, este fallo aberrante, a mi manera de entender, es una suerte de un globo de ensayo, ¿no es cierto? Para que obviamente no pueda imponerse una política salarial del choro barato en nuestro país. ¿Usted cree que eso se está buscando? ¿Por qué digo esto? Porque el país no está en una depresión económica, como aquella del 29 del siglo pasado, o como aquella crisis económica, por ejemplo, de Grecia, de hace años atrás. Si estos son casos aislados, bueno, pues quedan ahí. Pero obviamente hay el temor, la tentación que efectivamente, como usted dice, puedan tener ese carácter vinculante. Ahora, ¿esto usted cree beneficia o se buscaría beneficiar al empresariado en desmedro del trabajador? Desde luego, desde luego. Si así se empieza, mañana más tarde, obviamente, algún empresario se declara en quiebra y adiós derechos. ¿Y en qué vamos a terminar? Y mucho cuidado, el salario, no porque lo diga yo, lo dice la Constitución. Obviamente es el único recurso que tenemos los trabajadores para por lo menos tener una vida digna. Ahora, yo me pongo del otro lado, como parece ser el caso, al menos en una de las empresas por las cuales ha fallado la Corte Suprema. ¿Qué pasa si una organización efectivamente está en quiebra? Se declara pues en crisis, no tienen liquidación, no tienen liquidez y la liquidan finalmente. Por eso dije, sobre casos aislados no se puede hacer la generalización, ni puede, digamos, colegirse ahí lo que usted señalaba como algo vinculante. Son casos aislados, pero que también tienen que ser probados, porque cualquier empresario no se puede declarar en quiebra porque a él le conviene o a él se le ocurre. Ahora, esto también podría ser un arma de doble filo, ¿no? Porque se podría condicionar al trabajador para que acepte. Así es. Y si no, pues se queda sin empleo, ¿no? Claro, lo pueden coactar, lo pueden obligar. Y a veces el trabajador, como no tiene otras expectativas mayores, acepta pues la imposición. Bueno, desde la CGTP van a buscar algún tipo de diálogo, están tocando puertas precisamente para conversar sobre este fallo y los riesgos o no riesgos que puede haber en todos los casos. Desde luego, nosotros en principio tenemos que elevar nuestra queja, nuestra denuncia al Ministerio de Trabajo, por un lado, y obviamente también la necesidad de responder con la acción directa, me explico, con movilizaciones. Y hemos convocado para mañana, por ejemplo, salir a las calles a protestar, ¿no es cierto? De tal manera, aprovecho esta oportunidad que ustedes nos dan para convocar a los trabajadores, a los jóvenes que salieron en los tiempos, por ejemplo, de la llamada ley Pulpín. Ahora, y a muchos sectores. ¿Ya están tramitando los permisos que se requieren? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuál es más o menos el recorrido que han previsto? Claro, vamos a concentrarnos en horas de la tarde en la Plaza San Martín y de ahí veremos el recorrido, pero nuestras movilizaciones de ninguna manera afectan a los derechos ni siquiera del sector privado ni público. ¿Hacia dónde se dirige la movilización? Obviamente vamos a dar un recorrido y vamos a terminar posiblemente en el Congreso de la República. ¿Por qué?
porque el poder legislativo tiene que pronunciarse, ¿no es cierto? Tiene que decir si lo que ha dictaminado, lo que ha fallado la Corte Suprema, obviamente vulnera los derechos de los trabajadores, y a mi juicio sí lo hace, ¿no es cierto? Porque es claro y terminante lo que dice la Constitución. Hay que respetar los derechos, y los derechos de los trabajadores no son irrenunciables. Ahora, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué le queda al trabajador? ¿Qué recomendación en todo caso podría hacer usted para que no vean pues sus derechos vulnerados? En principio que tiene que conocer, pues, vamos a decir, cómo marcha una empresa. Si efectivamente da signos de que está al borde de la quiebra, o es una empresa que tiene problemas concretos, etcétera, y los empresarios también deben tener por lo menos la perspicacia de ser coherentes con lo que ellos dicen. Si yo estoy en quiebra, obviamente tengo que demostrar pues con hechos, con un estado financiero, naturalmente ese estado difícil por el que atraviesa una empresa. A un empresario no se le puede ocurrir porque a él le interesa declararse en quiebra y obviamente recurrir al Poder Judicial. Y a partir de esa información, ¿qué puede hacer el trabajador? El trabajador obviamente tiene que ver en la práctica que eso está ocurriendo en su empresa y tomar sus precauciones y sus providencias del caso. ¿No? Pero este es un caso, como digo, aislado. Yo no quiero pensar que efectivamente la situación de las empresas o de los empresarios en el país está camino, por ejemplo, a la crisis o al desborde económico. De ninguna manera. Hay una economía saludable en el país. De tal manera, yo hago una invocación incluso al propio presidente de la República, conocedor de estos problemas. A quien apoyaron, por cierto, en campaña, ¿no? Pero eso fue por un momento coyuntural. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ya pasó la campaña. Ya usted lo sabe por qué lo hicimos también, ¿no? Bueno, fue un comunicado abierto, ¿no? El que dieron, que claro, era básicamente para no apoyar a Keiko Fujimori. Obviamente que sí, porque ya teníamos un antecedente nefasto en los tiempos de Alberto Fujimori. Bueno, pero hoy después de 100 días, si tuviera que hacer una evaluación... No, todavía no se ve nada, pues. Acá acabo de escuchar que recién le están dando las facultades para que puedan ellos empezar a gobernar, pero me parece tardío esta situación, muchos se demoran. Por ejemplo, la situación de no dar facultades, por ejemplo, para que se haga una investigación en esta institución financiera que tiene que ver de qué manera, por ejemplo, están los depósitos bancarios, etcétera. Ese es un punto neurálgico para frenar la corrupción. De mutuo propio, uno tiene que, si quiere luchar contra la corrupción, tiene que aprobar lo que dice el Ejecutivo. Para el lavado de activos, ¿no? Que claro cada que vez sí. está más creciente, sobre todo si no, ¿cómo frenamos fachadas. Claro que sí. Si no, ¿cómo frenamos esto? Bueno, señor Olmedo Auriz, entonces van a hacer de todas maneras esta movilización, participa la CGTP, ¿qué otra más? Obviamente, es convocante, y casi todas las organizaciones tienen que hacer. Pero luego vamos a convocar también a nuestras bases para discutir conjuntamente con ellos, para tomar otras medidas. ¿Han pedido alguna reunión con algún legislador en el Congreso de la República, con el Ministerio de Trabajo? Sí, con los legisladores del Frente Amplio y de otras bancadas. Incluso a mediodía se tiene concertado una conferencia de prensa, ¿no? ¿En dónde va a ser? En el Congreso. En el Congreso de la República, o sea, usted se está yendo para allá. Voy a ver si llego. Ok, vamos a ver. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a usted por haber estado esta mañana con nosotros. Son las 11:51, está aquí ya Richard de la Piedra. Se quedan con él y la información deportiva. ¿Sí cree que fue delictuoso lo que ha hecho el señor? No, porque él no ha tenido voluntad de hacerlo. O sea, no existe dolo en su acción. Ok. ¿No? Puede haber una negligencia de no haber revisado un tema. ¿Y por qué cree entonces, y por qué cree que está bien que haya renunciado si no había mayor dolo? Porque uno asume responsabilidades políticas. En política a veces hay una falla, no es propia, pero tienes que asumir una responsabilidad.
Y esa Porque fue justamente... miro por otro lado y me olvido. ¿Cree que basta y con eso termina el caso Elías Rodríguez, solamente con haber renunciado a la mesa directiva? Yo creo que es una sanción bien fuerte, ¿no? Que él mismo se ha impuesto. Buenos días, bienvenidos a los deportes. Mala noticia para el fútbol, pero es cierto, es una buena noticia para la selección peruana porque ayer pasó esto en el partido de Barcelona contra el Atlético Madrid.